Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Iván Torres Velarde. Actualmente curso la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy llevando la materia Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan José Morales Ibarra. El tema es análisis de varianzas de la unidad 3 y este es mi proyecto. Vamos a iniciar con un poco de teoría, que son definiciones. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución F no es simétrica. 2. Los valores de F no pueden ser negativos. F lo conocemos como Fisher. Aquí tenemos una imagen donde nos muestra donde no es simétrico, que es sesgada a la derecha, y tenemos aquí del 0 al 10 únicamente valores no negativos. Y acá tenemos la que es la F. Definiciones. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales es donde H0 plantea que la media 1 es igual a la media 2 es igual a la media 3. H1 plantea que la media 1 es diferente de la media 2 y es diferente de la media 3. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula, de igualdad con medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como un mayor que 0.05, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medidas. Aquí tenemos el estadístico de prueba F pequeño, valor P grande. Aquí estaría la F. Y el estadístico de prueba F grande, valor P pequeño, aquí estaría el F aquí, en la parte final de la cola. Definiciones. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base a un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para análisis de varianza. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Aquí tenemos el ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera, en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda es igual a 4.1 G. Desplomarse en una silla 10.1 G. Bajar un escalón 8.1 G. Ok, aquí tenemos las mediciones de aceleración de inyección en pruebas de moldes de inyección. Utilice las mediciones de aceleración de plástico incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Aquí tenemos los datos y aquí tenemos el medidor. Vamos a abrirlo. Solamente esperamos que cargue. Okay. Aquí tenemos los datos. ¿Qué es lo que haremos primero? Primero vamos a irnos a lo que es estadísticas, lo que es ANOVA, y vamos a hacer una prueba de igualdad de varianzas, donde primero seleccionaríamos aquí los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Y en respuestas, bueno, y como estuvimos practicando, aquí lo tenemos, sería micro, normal y grande. Vamos a opciones con el nivel de confianza del 95, que es lo que nos pide el problema.
en gráficas, gráfica de resumen, resultados, todos los resultados, y le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos el método. Hipótesis nula, todas las varianzas son iguales. Hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente. Nivel de significancia es igual a 0.05. Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar. La muestra, la N, la desviación estándar y el IC. Tenemos que el micro está con 10 muestras, la desviación estándar es de 4.39, con intervalos de confianza de 1.84 a 13.81. El normal está en 10, que es de 4.35, con un intervalo de confianza de 2.348 a 10.629. El grande está de 10 muestras, con desviación estándar de 4.61 y un intervalo de confianza de 3.03 a 9.23. El nivel de confianza individual es de 98.33. Aquí tenemos las pruebas. Dice que el método fue las comparaciones múltiples, donde tenemos la estadística de prueba de Levene de 0.22 y el valor de P de 0.979 y 0.808. Como podemos ver, la comparación del valor de P está por arriba del 0.05. Por lo tanto, como dice nuestro documento, aquí está. Dice que un valor pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo. Si P es con un valor de P grande, con un mayor de que 0.5, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. ¿Ok? Y aquí tenemos la prueba de igualdad de varianzas, micro, normal y grande. Aquí tenemos por los resultados del valor de P, de Levene y comparaciones múltiples. Aquí tenemos lo que es el micro, el normal y el grande. Y dice aquí, si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Ok, ahora vamos a ir a hacer estadística, ANOVA, y vamos a hacerla en un solo factor. Seleccionamos lo mismo, aquí sería lo que es micro, normal y grande. Le damos a aceptar. Esto que tenemos aquí es lo mismo del anterior. Aquí tenemos la información del factor, que el factor fue niveles de valores, con un factor de 3, que es micro, normal y grande. Tenemos el análisis de varianza, donde tenemos el factor 2, error 27, total 29. Tenemos aquí lo que es el valor de F del 4.09 y el valor de P en 0.028. Tenemos aquí el resumen del modelo, con un R cuadrado predicho de 5.27%. Tenemos el R cuadrado ajustado 17.59%, el R cuadrado 23.27, con una S de 4.4597. Tenemos las medidas y desviación estándar de 440, 436, 462. Intervalo de confianza desde el 41 al 47, 39 al 44 y de 36 al 41. Con una desviación estándar agrupada de 4.45. Comparaciones en parejas de Tukey. Agrupar información utilizada el método Tukey y una confianza del 95%. Con el factor micro, normal y grande, con los 10 datos en cualquiera, y la media nos da un total de 44.7A en el micro y en el normal de 42.10. Recordando que los del grupo A son los dos primeros. Y el normal y el grande serían los del grupo B. Tenemos el normal del grande, perdón, de 39 con agrupación B. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces, estas son diferentes de estas. Pruebas simultáneas de Tukey para diferencias de las medias. Diferencias ahora sería diferencias de niveles entre normal y micro. De grande a micro y de grande a normal. Tenemos la diferencia de las medias de menos 2.60, menos 5.70, perdón, y menos 3.10. Tenemos el EE de 1.99 parejo, el valor de T en menos 1.30, 2.86 y menos 1.55, todos valores negativos. Y el valor de P ajustado está en 0.4, 0.02 y 0.82.
Si revisamos el gráfico, vemos por dónde pasa nuestro cero. Si checamos el gráfico, vemos por dónde pasa nuestro cero. Aquí tenemos el normal micro y aquí tenemos la estimación de 2.6 con el 97% de intervalo de confianza. Tenemos el grande con el micro, tenemos el 5.7 estimación y el grande normal tenemos el 3.1. Del 0 hacia la izquierda serían números negativos y del 0 a la derecha serían números positivos. Si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Todos sí tenemos algún 0. Aquí tenemos comparación en parejas de Fisher. Aquí tenemos la agrupación A, que es el micro y el normal, y la agrupación B, que sería normal y grande. Aquí tenemos que las medidas que no comparten una letra son significativamente diferentes. Aquí tenemos las pruebas individuales de Fisher, donde el valor de P se ajusta un poquito más, está en .2, .008 y .132. El nivel de confianza simultáneo será de 88. Aquí tenemos el ISIS individual del 95% de Fisher, diferencia de las medidas de micro y normal, y el grande. Aquí tenemos el 0 y vemos que todo se desplaza hacia el negativo. Aquí tenemos comparaciones múltiples de Dunnett con un control, agrupar información utilizando los métodos de Dunnett y una confianza del 95%. Factor N y media agrupación. Microcontrol de 44.7 con la letra A y el normal 42.10 con la letra A. Y el grande queda en 39 sin ninguna letra. Pruebas simultáneas de Dunnett para la media de nivel, media de control. Diferencias de niveles normal y micro y grande micro con el valor de P de .336 contra el .015. Aquí tenemos el gráfico, que si bien sabemos que un intervalo no contiene 0, la medida correspondiente significa diferente de la media de control. En este caso tenemos el 0 solamente en la normal micro. Aquí tenemos comparaciones múltiples con el mejor, que sería MCV de HSU. Pruebas simultáneas de HSU para la media de nivel, la mayor de las medias de otros niveles. Diferencia de niveles es de micro normal, con diferencias de las medias de 2.60 positivo contra menos 2.60 y menos 5.70. Aquí el nivel de confianza individual es de 94.41, con un valor de P ajustado en 169 parejo con la normal y la micro, pero ya en la grande y micro está en .008. Intervalo de confianza de 95 el simultáneo, ya que aquí tenemos que ambos pasan por el 0. El grande y el micro es en el límite superior, está tocando el 0. Aquí tenemos la estimación de 5.7 negativo, aquí vemos el menos 5. Este debe estar en menos 2.6 y este debe estar en positivo, que sería un 2.6 positivo. Por último, tenemos aquí la gráfica de intervalos de micro normal, del 95% del intervalo de confianza para la media, donde vemos cómo viene en tendencia bajando de 45 a 40 aprox. Aquí tenemos cómo viene la misma tendencia, todo está por dentro de la línea roja, va siguiendo, pues bueno, estas son las tablas del residuo, no vemos nada normal. Aquí tenemos el valor ajustado, todo se ve parejo, y por nuestra gráfica vemos cómo viene subiendo bien las partes más altas al centro, ¿no? Y aquí terminaríamos con esta parte. Continuamos con el último ejercicio. Dice medición de tiempo en segundos en pruebas de moldes de inyección. Utilice las mediciones de tiempo en segundos del enfriamiento del molde incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Vamos a abrir Minitab. Le vamos a abrir. Ok, aquí lo tenemos. Primer paso que vamos a hacer es irnos a estadística, ANOVA, y vamos a hacer una prueba de igualdad de varianzas. Recordando aquí que los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Y aquí seleccionamos lo que son C1, C2 y C3, que es micro, normal y grande.
Nos vamos a ir a opciones, 95%, que es lo que nos pide. Gráficos, que nos dé la gráfica resumen. Y resultados, que nos dé todos los resultados. Le damos a aceptar. En almacenamiento lo dejamos igual así, nada activado. Le damos a aceptar. Y aquí lo tenemos. Tenemos el método con la hipótesis nula y la hipótesis alterna, con el nivel de significancia de 0.05. Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar. La muestra, que fue micro, normal y grande, con 10 datos, una desviación estándar de 76.52, 102.81 y 175.65. Intervalos de confianza que van desde el 49.44 al 168.127. Tenemos que el 72.4654 va hasta el 191 y del 98 al 408. Nivel de confianza individual del 98.33333%. Aquí tenemos las pruebas, tenemos lo que es el método, estadística de prueba y el valor de P. Valor de P, pues ya vimos andar arriba desde 0.05, anda en 0.120. Aquí tenemos las pruebas, vemos que el valor de P es 120 y 173. Acá está el micro, normal y el grande. Los intervalos, como vimos del micro, anda del 49 al 168, que sería desde aquí a aquí. Tenemos el normal, que anda del 72 al 191, que será aproximadamente por aquí y por acá. Y tenemos el otro que va del 98 al 400, que aproximadamente está de aquí a aquí. Ok, proseguimos. Estamos estadísticas, vamos a ir a Nova y vamos a hacer un solo factor. Aquí seleccionamos los datos para cada nivel de factor y aquí en respuestas vamos a seleccionar lo que es micro, normal y grande. Opciones, 95%, que es lo que nos está pidiendo aquí el problema, 5%. Comparaciones, todas. Gráficas, gráfica de intervalo. Resultados, todos los resultados. Y almacenamiento, no seleccionamos nada. Le damos a aceptar. Recordando que con control E puedo regresar a la actividad última que realicé. Y por si ocupo revisar algo, aquí le puedo quitar o agregar cosas. Ok. Este de método pues ya lo vimos. Tenemos aquí que información del factor, donde usamos niveles 3 con valores de micro, normal y grande. Análisis de varianza con el valor de P de 0.676 por arriba de 0.05. Tenemos el resumen del método, que el R cuadrado da 0%, el ajustado y el predicho. Y el R cuadrado da 2.86. Tenemos las medias, que andan aproximadamente de 3.85 a 4.31, de la más chica a la más grande. En este caso sería del grande en 3.85 y el micro, que sería el más pequeño, en 4.31. Desviación estándar agrupada de 125. Las comparaciones en pareja de Tukey están en el 95% de confianza. Tenemos todas con la letra A. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces todas estas son semejantes. Aquí tenemos los diferentes niveles, lo que es el normal micro, el grande micro y el grande normal. Con un valor de P por arriba del 0.05 los tres, que tenemos el valor de P en 0.750, 0.699 y 0.996. Estos valores están muy altos. Aquí tenemos el simultáneo 95 de Tukey con la diferencia de medias. Y aquí vemos cómo pasa la línea punteada verde, que es el 0. Recordando que a la derecha son números positivos y a la izquierda números negativos, lo que es en el eje X. En el eje Y podemos ver lo que es normal micro, grande micro y grande normal. Y si pasamos el cursor por el punto nos va a decir exactamente la estimación, que es menos 4.8, menos 45.7 en el grande micro y en el normal micro sería una de menos 40.9. Aquí tenemos las comparaciones de parejas de Fisher. Agrupar información utilizando el método LSD de Fisher y una confianza del 95.
con micro, normal y grande con 10 datos, y la media agrupación va de grupo A, que son semejantes, que andan entre 385 y 431. Pruebas individuales, está el valor de P arriba de 0.05, anda arriba de 400, punto 400. Aquí tenemos la gráfica, pasando por el 0, y son significativamente diferentes. Cuando no contienen algún 0, en este caso pues sí pasan por el 0. Tenemos lo que es la agrupación, que donde está ahorita nos está dando pura A en lo que es DANET. Quiere decir que no son tan diferentes de la medida de nivel del control. Dice, las medidas no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes a la media del nivel de control. Pues todas tienen la letra A. Pruebas simultáneas de DOMET para la media de nivel, media de control. Tenemos el valor de P arriba de 0.050, 0.692 y 0.635. Recordando la P, vamos a recordar lo que nos dice P. Dice, el valor de P pequeño como 0.05 menos conduce al rechazo de la hipótesis nula, que es de la hipótesis nula, donde son iguales, de igualdad de medidas. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza con un valor P grande, como mayor que 0.5, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medidas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la gráfica donde pasa el 0. Si un intervalo no contiene 0, pues la media correspondiente es significativamente diferente de la media del control. Aquí tenemos la comparación múltiple de MCP, donde vemos que el valor de P está en 0.362, con una diferencia de las medias de 40.9 positivo a 40.9 negativo, y el de grande a micro de menos 45.7. Aquí tenemos un nivel de confianza individual del 94.4, viendo que nosotros le dimos el 95%. Aquí tenemos el simultáneo HCU con intervalos de confianza del 95%, donde el 0 alcanza a pasar por los 3. Y si pasamos el cursor en el punto azul grueso, nos va a decir que la estimación está en 40.9, de normal micro está en menos 40.9, que es la diferencia del 0, debe estar a la mitad de aquí a aquí, igual que acá. Y esta está en menos 45.7. Por último, tenemos la gráfica de intervalos del micro normal, con intervalo de confianza para la media del 95%, donde vamos desde el 431.5, va cayendo al 400, al 390.6, perdón, el normal, y el grande ya decae hasta 385.8. Y por último tenemos lo que son los residuos, donde vemos que no hay datos por de fuera de la línea roja. Tenemos el valor ajustado donde se ven los gráficos de los puntos muy bien. Y tenemos lo que es el histograma con su residuo. Aquí aparentemente inicia lo que fuera la campana, pero inicia muy fuerte y baja muy seguida. Esto me recuerda a una imagen que tenemos aquí. Dice que estadísticos de prueba F grande, valor de P pequeño. La F queda por aquí y la campana se empieza a hacer grande acá de este lado. Si pasamos el cursor por las barras, nos va a decir en qué clase estamos. Esta dice que está barra con valor a 5, clase 175 negativo, coma 125, igual negativo. Si pasamos por acá, ya tenemos el valor de 1 con clase de 275 a 325. Y aquí en frecuencia está de 2 al 8. Y aquí está el residuo que del 0 viene a la derecha y del 0 los negativos serán a la izquierda. Pues con todas estas gráficas concluimos este tema de la unidad 3, que fue análisis de varianza. De mi parte sería todo. Muchas gracias.